Qué bendición poder compartir con ustedes este tema tan importante, secretos de la lección bíblica exitosa, de manera especial para aquellos que somos maestros. Y es que como maestros tenemos cada semana el privilegio emocionante de presentar la verdad de Dios a nuestros niños y que mediante la palabra de Dios ellos puedan llegar a conocerle, puedan entender quiénes son y puedan ver el mundo a través de los ojos de nuestro Creador. También tenemos la bendición de poder compartir el Evangelio, las buenas nuevas, las noticias de salvación acerca de nuestro Señor Jesucristo, y que ellos entonces puedan aceptar al Señor como su Salvador, puedan crecer espiritualmente y tener vidas victoriosas dentro y como parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Yo creo que a todos nos interesa hacer un buen trabajo al respecto. Y el primer indicador, lo primero que nos va a mostrar si estamos haciendo un buen trabajo semanalmente, es ver el rostro de nuestros niños, de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes. ¿Están emocionados por participar? ¿Están esperando con muchas ansias el momento en el que abramos nuestras Biblias para hacer el estudio de la palabra de Dios? O quizás están distraídos, están aburridos, se ven cansados y no tienen ningún deseo de poder escuchar lo que viene adelante. Y es que el éxito de enseñar la palabra de Dios no depende de cuántos niños estén asistiendo o cuántos versículos hayan memorizado o quizás cuánta diversión haya añadido a mi programa de escuela dominical, sino cómo Dios está obrando en la vida de ellos, cuán conscientes están ellos de Dios en sus vidas y estén dispuestos a aplicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué indicadores podemos tener para evaluarnos y darnos cuenta si estamos realmente presentando de manera efectiva entonces la palabra de Dios cada semana? En primer lugar, nuestra lección va a ser exitosa si el Espíritu Santo está obrando. ¿Y de qué manera obra el Espíritu Santo? Obra a través nuestro como maestros. Necesitamos realmente dejarnos usar por el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo logramos? Teniendo comunión con el Señor, a través de su palabra, a través de la oración. Recordemos que es Él quien va a dar convicción a nuestros niños de lo que el Señor quiere para sus vidas. En segundo lugar, nuestra lección será exitosa si enseñamos la palabra de Dios con precisión. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si como maestros no estudiamos la palabra de Dios, no la usamos diariamente, ¿cómo esperamos entonces que nuestros niños aprendan a usar la palabra de Dios? ¿Cómo podemos usarla con precisión si no nos alimentamos diariamente, si no la usamos, si no la amamos? La tercera, el tercer punto que nos va a ayudar a evaluar si nuestra lección es eficaz o no, es darnos cuenta si semanalmente estamos predicando el Evangelio. Nuestras lecciones de Descúbrelo tienen entretejida la presentación del Evangelio semanalmente. Pero no solamente debemos de quedarnos con presentar el Evangelio, sino de poder hacer la invitación a los niños para que estos puedan recibir entonces a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Otro indicador de una lección exitosa es ver que nuestros niños participan de buena gana y están aprendiendo. ¿Cuántos de nosotros estamos tomando en serio el orar basados
en el capítulo 2 de Proverbios. Recordemos que ese es el capítulo lema de Descúbrelo. Debemos de orar para que el Señor pueda hacer que nuestros niños tengan esas ansias, ese deseo de descubrir los tesoros eternos que se encuentran en su palabra. En el siguiente punto, para conocer si estamos desarrollando una lección exitosa, es ver que la lección sea apropiada para la edad de cada uno de mis estudiantes. Si yo estoy trabajando con preescolares, no va a ser lo mismo la manera en la que presento la lección bíblica que con los escolares menores o mayores. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una tortuga, para mis preescolares les voy a decir que es un animal que vive en el mar y es de color verde. Para los escolares menores puedo decirles que vive en el mar, que tiene varios colores. Le puedo indicar qué cosa come una tortuga, ¿no? Si yo hablo con mis escolares mayores, puedo decirle o puedo darles mayor información. Podemos ver con ellos los mapas de los lugares en el mundo donde hay mayor cantidad de tortugas y podemos hablar de todas las clases de tortugas que hay por la capacidad de atención que ellos tienen y la capacidad lógica de pensar y la capacidad de retención. También tenemos que ver que nuestra lección es exitosa si las actividades que tienen el programa se conectan claramente con la lección bíblica. Y aquí estamos hablando de manera especial de lo que es el tiempo para descubrir. Para escolares está antes de la lección y para preescolares después de la lección. Es importante que éstas se conecten entonces con la lección bíblica. Si lo hacemos, estamos logrando una enseñanza efectiva. Lo siguiente es que la Biblia cobre vida. ¿Cuántos de nosotros estamos esforzándonos en presentar una lección creativa, en utilizar los recursos que tenemos a la mano para que nuestros niños puedan experimentar lo que los personajes bíblicos experimentaron en su momento y puedan ser realmente impactados por la verdad de la palabra de Dios? También vemos que estamos logrando el objetivo de presentar una lección exitosa cuando mis estudiantes, mis alumnos entienden cómo aplicar esa verdad, esa lección a sus vidas diarias. Estamos dándoles ejemplos de lugares, momentos en los que ellos necesitan aplicar la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos entonces que nuestra lección bíblica sea efectiva, sea exitosa? Tenemos que considerar el esqueleto de la lección. Este debe de ser firme y fuerte. Y cuando hablamos del esqueleto, hablamos de, y vemos en la imagen, que el esqueleto tiene una cabeza, y esta cabeza es representada por el maestro principal. Y cada uno de los huesos que conforman el esqueleto son, en comparación con el programa, cada una de las partes que está debidamente articulada en la presentación entonces de la lección del estudio bíblico de esa semana. Cuando nosotros hablamos entonces de esa cabeza del maestro, tenemos que entender que el maestro debe cumplir algunos requisitos. En primer lugar, debe tener el don de la enseñanza. El Señor en su palabra nos ha dejado que Él ha dado al cristiano, a la iglesia, a cada miembro del cuerpo de Cristo, le ha dado un don. Y aquellos que enseñamos la palabra del Señor definitivamente debemos de tener ese don. Y ellos son quienes deben entonces presentar el estudio bíblico de manera semanal. En segundo lugar, el maestro también tiene que ser una persona espiritualmente madura, es decir, alguien que se ejercita en el estudio de la palabra del Señor,
que sabe cómo aplicar la verdad a su vida y vive una vida victoriosa en Jesucristo. En tercer lugar, refleja el gozo de Jesús. Es alguien que realmente muestra que Jesucristo vive en su corazón y que por lo tanto puede ser capaz de guiar a los niños a tener una relación personal con Él, de poder crecer en el conocimiento de Él. Cuando hablamos entonces de en qué consiste el esqueleto de las lecciones de Descúbrelo, nos estamos refiriendo a que en primer lugar el Evangelio debe estar entrelazado en la lección y que debemos incluir una invitación clara para aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de la vida de nuestros niños. En segundo lugar, también hablamos de que el maestro conoce bien la lección, que mantiene contacto visual con sus alumnos, no que está viendo su manual, no que está leyendo otras notas, sino que tiene en su mano la palabra de Dios, que se preocupa cada semana por tener ayudas visuales para poder captar la atención de los niños y mantenerla. Ayudas visuales que son sencillas de poder preparar, ¿no? Que son fáciles, imágenes que podamos mostrarles, pero también cosas que ellos pueden probar, tocar, oler y que les va a hacer a ellos que se puedan entonces conectar con lo que la palabra de Dios está diciendo. Otro aspecto importante es que los 4 puntos claves de la cosmovisión bíblica deben estar entrelazados en la lección. ¿Qué es lo que van a saber ese día? El pensar bien, el hacer lo bueno y el sentirse bien. Nuestros estudiantes y líderes también deben de usar sus Biblias y es una recomendación que todos puedan usar entonces la misma versión. Si es Reina Valera, todos Reina Valera. Si es nueva versión internacional, nueva versión internacional. Además, también es importante que el maestro pueda seguir el resumen de la lección que está provista en el manual. Este nos indica cuándo leer, cuándo parafrasear, cuándo hacer un resumen. Entonces, ¿cómo mantenemos a nuestros estudiantes ansiosos por aprender y entusiasmados por aplicar lo que ellos están aprendiendo? Necesitamos dejar nuestra apatía, necesitamos salir de nuestro encierro y pensar entonces de manera creativa. En este punto, tú como entrenador o entrenadora puedes hacer algunas preguntas a la audiencia acerca de qué está usando el maestro o maestra para captar la atención de los niños. ¿Qué tipos de ayudas visuales o materiales está usando en este caso? Para enseñar lecciones bíblicas exitosas, hay que ser un experto en el arte de la narración. Y es que nosotros no enseñamos cuentos, estamos enseñando la verdad de Dios, pero también es importante que el maestro que enseña la palabra de Dios tenga un concepto claro de lo que es la narración bíblica, que pueda entender quiénes son los personajes, en qué ambiente se están desenvolviendo estos. ¿Cuál es el principio de la narración? Tiene un comienzo, tiene un cuerpo hasta llegar al punto máximo, al clímax de la narración, pero también una conclusión.